Buenas tardes, buenas noches a todos nuestros hermanos de nuestra congregación, la Iglesia Perú para Cristo. Buenas noches, queridos amigos, ustedes que ya están conectados ahí en el Facebook. Es para mí un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. Por favor, les pedimos que nos avisen por medio de los comentarios ahí en el Facebook si está saliendo normalmente la imagen, si está viéndose todo bien, si el audio también está llegándoles correcto. Les saludo en el nombre de Jesús y estamos aquí con nuestra segunda edición de este programa que hemos creado en nuestra congregación Perú para Cristo aquí en Cusco. El programa se llama Diálogos y hoy día tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar al respecto de temas de mucho interés para aquellos que aman la palabra de Dios, para aquellas personas que están queriendo buscar más acerca de las verdades bíblicas, que están necesitando llenarse con más de la palabra del Señor. Y bueno, para esta oportunidad hemos invitado a nuestro querido pastor Eurico, quien es líder de la Misión Desafío acá en Perú, presidente de la Misión Desafío en Perú, es nuestro pastor también. La iglesia aquí Perú para Cristo de Cusco lo quiere mucho, lo extraña. Y pastor Eurico, sea bienvenido a nuestro programa. Buenas noches. Desde Táquina, Perú. Buenas noches a todos ustedes, Pastor Líban, queridos amigos, queridos hermanos que están ahí conectados en esta ocasión. Mucha satisfacción y también un peso de responsabilidad poder hablar de la palabra de Dios. Amén. ¿Y cómo están las cosas por allá, pastor Eurico? ¿Cómo está este problema? ¿Cómo está siendo la cuarentena por allá? ¿Cómo está afectando? Cuéntenos un poquito acerca de eso. Bueno, por acá creo que estamos iguales que ahí en Cusco, ¿no? Estamos en esta cuarentena, dentro de nuestras casas, esperando que pronto termine, ¿no? Y, ¿verdad? Hay otros factores que ya están pesando, diría, en las familias, que es el factor económico. Entonces existe mucho temor todavía en las personas y no aparece muy claro cuando se camina por los mercados, ¿no? Yo normalmente soy el que salgo para hacer compras, entonces se percibe mucho temor en las personas y mucha ansiedad a la vez, ¿no? Entonces yo creo que es importante nosotros estamos aferrados a la palabra de Dios y al cuidado que Dios tiene hacia nosotros. Eso nos trae esperanza. Yo creo que la esperanza que nos infunde la palabra de Dios es incomparable. Entonces, estamos confiados en Dios de que por más que las cosas no sigan iguales, el Señor nos cuidará, el Señor es el que vela por su pueblo, ¿no? Vale la pena, siempre estamos aferrados a la palabra de Dios. Y Amén. aquí estamos. ¿Verdad? Ahora está cambiando el clima, está haciendo unas tardes un poco de frío y el frío acá de la costa es húmedo, nos afecta un poco. Estoy bien con charina aquí ya, pero ya comienza a cambiar el clima en la ciudad. Es verdad. ¿Cuántos afectados más o menos allá? ¿Cuántas personas que ya tienen el virus, no? Aquí, según, bueno, eso va cambiando, ¿no? Día por día. Hay un aproximado de 15 personas infectadas aquí en la ciudad de Tacna y eso obviamente disemina más el miedo en las personas, ¿no? Claro. Y entonces percibimos que y esos números van en aumento, ¿no? Cada día que pasa van aumentando porque aún hay muchas personas que no saben cuidarse, diría yo, ¿no? Entonces caminan y no toman las debidas precauciones no indicadas por las autoridades de la salud. Correcto. Bueno, esperemos que Dios nos ayude, bueno, nos está ayudando hasta este tiempo, hasta este momento y le pedimos en realidad que nos ayude a pasar todo este problema de la mejor forma posible, ¿no? Sustentándonos, proveyendo para nuestros hogares salud, el alimento que está escaseando en muchos lugares. Bueno, a las personas que nos están siguiendo en este momento y están siendo parte de esa transmisión, veo más o menos unas 18 personas por ahí. Les pido que compartan, que inviten a otras personas, porque el tema que nosotros vamos a compartir hoy día es, ¿podemos confiar aún en la Biblia?
Entonces es un tema que de repente hay muchas personas, de repente de la misma iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana, que están con ese pensamiento, tienen todavía esas dudas a raíz de los problemas que ha pasado. Inclusive hace unos días atrás salió un video que estaba circulando, agarrado mucha fuerza, de una niña que estaba profetizando para el día de hoy que no se tenía que salir. Y las personas, cómicamente yo puedo decir, por no decir triste, han creído en esas cosas. No le creen a la Biblia, a un libro que está hace mucho tiempo en nuestras manos, es un libro de estudio, pero le creen a una niña, no la conocen, no saben, y bueno, se metieron en sus casas, no salieron, es triste. Entonces el título de nuestro programa de hoy es ¿podemos confiar aún en la Biblia? Entonces yo dentro de unos momentos les voy a mostrar una encuesta que se hizo, si no me equivoco, en el país de Ecuador, con respecto justamente al tema bíblico, cuánto conoces de la Biblia, qué es el Nuevo Testamento, qué es el Antiguo Testamento. Pero déjenme decir que la Biblia es un libro que nos proporciona información sobre Dios y el relacionamiento que Dios tiene con el mundo. Dentro de la Biblia nosotros podemos ver, porque la Biblia revela el plan de Dios, del Creador, revela su propósito y su salvación, entre otras muchas cosas que nosotros podemos encontrar de este libro maravilloso. Este libro, la Biblia, fue atacado desde siempre y aún hoy inclusive viene siendo atacado por muchas personas. Es cuestionado, la Biblia es odiada, es despreciada, pero también, gracias a Dios, la Biblia es amada y es valorada por aquellas personas que aman a Dios. En el año 303, el emperador Diocleciano, quien vivió desde el 284 al 310 después de Cristo, ordenó destruir los lugares de reunión de los cristianos, estamos hablando de sus templos o las iglesias. Y no solamente esto, sino que mandó a quemar sus libros sagrados. Por eso es que estamos diciendo que la Biblia siempre ha sufrido persecuciones, inclusive desde tiempos remotos, en los primeros siglos. Entonces Diocleciano trató de quemar todos estos libros sagrados que los cristianos en ese tiempo ya tenían, pero él no tuvo éxito, felizmente. Y también nosotros vamos a ver que más adelante, en Francia, sale un escritor, un abogado famoso, más conocido como Voltaire. Del 1694 al 1778 él va a vivir, y en una oportunidad él agarra una Biblia, la levanta y va a hacer una declaración, y él dice, en 100 años este libro va a ser olvidado, va a ser eliminado, va a ser tratado como un libro de ciencia ficción más. Él era ateo. Pero después de la muerte de Voltaire, después de unos años más adelante, su casa se va a convertir en una importante imprenta de donde salieron millares y millares de Biblias, las cuales bendicieron a aquellas personas a las cuales llegaron estas Biblias. Y entonces así, reyes, emperadores, líderes religiosos trataron de destruir la Biblia, de desprestigiar la Biblia, y no tuvieron éxito. Hasta el día de hoy entonces la Biblia, la palabra de Dios, continúa siendo atacada. Tratan de destruir, pero nadie tiene éxito. Jamás nadie pudo destruirlo. Entonces la Biblia tiene más de 40 autores. Y entre ellos hay personas de diferentes culturas, clases sociales, razas, condiciones, épocas, y ni aún así estos más de 40 autores de la palabra de Dios no se contradicen en ninguna palabra, sino que todas pasan la misma idea. Este libro fue escrito en un periodo de 1500 años por todos estos autores y contiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Este libro también ha sido traducido para miles de idiomas. La primera traducción se hizo entre el año 280-100 a.C. y fue hecha del hebreo al griego y recibió el nombre de Septuaginta. Después de esto voy a mencionar solamente las más importantes en ese tiempo, que fue entonces la Septuaginta, y luego viene la siguiente traducción hecha por Jerónimo, más o menos en el siglo IV, y esta traducción se hace del griego para latín, y esta va a llamarse la Vulgata. Y así sucesivamente hasta nuestros días, que la Biblia ha estado siendo traducida para diferentes idiomas.
Y es impresionante que actualmente la Biblia está traducida para más de 2.400 idiomas o lenguas, y esto representa entonces el 95% de todas las lenguas en la tierra. Imagínense entonces, amigos, hermanos, la Biblia, aquel libro que de repente muchos no tienen en sus casas, que deberían de tener, es un libro muy importante dentro de la historia del hombre, y no solamente hablando de religión. No voy a tomar más tiempo, yo quisiera mostrarles una encuesta que se ha hecho. Quiero que vean, por favor, unos minutos nada más, para que vean el grado de conocimiento que las personas, y no solamente en el país que se ha hecho la encuesta, sino en el Perú, en Brasil, Pastor Eurico, o en todo el mundo. En realidad es muy básico el conocimiento que nosotros tenemos acerca de este libro tan importante, y es por eso que nosotros estamos dedicando entonces este programa a ese conocimiento. Y ya les digo desde este momento a los amigos que nos están siguiendo, que pueden hacer sus preguntas, que vamos a tratar de responderlo entonces en esta edición. Bueno, vamos a ver ahora este video que les estoy mencionando. Vean por favor, atentos ahí. La Biblia. ¿Usted cree que absolutamente todo lo que dice en la Biblia es cierto? Sí. ¿Quién escribió la Biblia? La verdad es que sí, ya no sé quién la escribió. ¿Usted conoce la Biblia? Conozco la Biblia, claro, porque no sé es lo mejor, la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuántos libros tiene la Biblia? Bueno, eso sí, en verdadmente no tengo conocimiento muy bien, pero la Biblia sí, o sea, digamos, la Biblia sí, hasta yo la tengo en mi casa. ¿Usted conoce algún versículo de la Biblia que lo pueda encontrar en la Biblia? Vamos a buscarlo. ¿Por qué? Lado queda también, porque yo le digo, yo tengo una Biblia que es tuca, verás. Hoy. Ángel, ¿usted me puede decir cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? No sé. ¿Cómo está dividida la Biblia? No, desconozco, no sé. ¿Usted sabe qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el alma del Señor. ¿Usted conoce la Biblia? Sí. ¿Quién escribió la Biblia? Jesús. ¿Usted sabe cuántos libros tiene la Biblia? No desconozco. ¿Sabe cómo está dividida la Biblia? Está dividida por diferentes salmos. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? No tengo la idea, bro, no tengo, ¿para qué le voy a decir? Pero yo le digo, usted me dice de la Biblia, sí, yo le he leído, pero, o sea, no me he empapado en verdadmente a leer la Biblia. ¿Usted puede encontrar el Apocalipsis en esta Biblia? ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Jehová, Hijo de Dios. ¿Usted sabe cómo está dividida una Biblia? Impresionante, ¿verdad? ¿Qué le parece, Pastor Eurico? Las personas responden diciendo que
¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Algunos dicen, es Jehová. ¿Qué sabes de la Biblia? Búscame el Apocalipsis en la Biblia. Se van al índice, a la mitad del libro, y esto es lo que ocurre con la mayoría o en la mayoría de los países. Inclusive yo he escuchado a Pastor Eurico decir que dentro de Latinoamérica, Perú es uno de los países que menos lee la Biblia y menos costumbre tiene de orar. ¿Qué le parece esas afirmaciones? Es increíble. Refleja la realidad de muchos cristianos, no solo acá en Perú, yo diría de toda América Latina, ¿no? Es muy poco el hábito de la lectura, y eso es un problema serísimo, porque entendemos que la ignorancia, me refiero a la falta de conocimiento, en este caso de la Biblia, como ya dijo, ¿no? El profeta en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si hoy existe muchos cristianos que están sufriendo, la mayor parte de ese sufrimiento se da en base a esa falta de relación, de conocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros en realidad como cristianos, como hijos de Dios, yo pienso que debemos de buscar un poco más la palabra de Dios, leer más este libro. Nos están comentando aquí en el Facebook, en este momento, que la voz del Pastor Eurico está con eco. Está con eco. De repente hay que bajar el volumen ahí, Pastor, en su retorno. El volumen, Pastor Eurico, está bajito. Hay que acercarse un poquito más para que se escuche la voz. Por favor, los que están viéndonos, dennos esos mensajes para que podamos nosotros arreglarlo en ese momento, ¿ya? Yo voy a ver el Facebook de rato en rato. Muy bien, Pastor Eurico. Vamos a empezar entonces con las preguntas, y en este momento animo también a las personas que puedan y que manden sus preguntas en este momento. Vamos a preguntarle al Pastor Eurico. La primera pregunta que nosotros tenemos acá, Pastor Eurico, nosotros cuando vamos a una iglesia, a cualquier iglesia, nosotros siempre vamos a ver personas cuando se hace una lectura. Por ejemplo, tenemos la Reina Valera, tenemos la NBI, tenemos muchas versiones de la Biblia, y a veces las personas dicen, pero estoy leyendo en mi Biblia el mismo versículo y en el tuyo dice otra cosa, parece que diría otra cosa. La primera pregunta entonces que queremos hacer es, Pastor Eurico, ¿por qué tenemos tantas versiones de la Biblia? Ya, bueno, yo no soy un erudito, voy a tratar de responder en base a mi poco conocimiento y mi humildad a esas preguntas. Lo que yo entiendo es que no es que hay varias Biblias, existe una sola Biblia que fue escrita en el hebraico, Antiguo Testamento fue escrito en hebraico y el Nuevo fue escrito en griego, son los originales, ¿no? Y la Biblia está compuesta por los 66 libros, ¿no? Que nosotros tenemos acceso, gracias a Dios. Ahora, es importante resaltar eso porque la Biblia, como he mencionado, es una sola. Lo que existe son varias versiones de una sola Biblia. Y hay Biblia para todos los gustos. Ahora, es importante también resaltar lo siguiente, que esas versiones son hechas de acorde a la lengua de cada país, podemos decir así, para que los que nos acompañan puedan entender. ¿No? Por ejemplo, existen diferentes culturas y la Biblia fue escrita dentro de una cultura específica. Entonces, es importante entender eso, que dentro de esa cultura hay costumbres, ¿verdad? Hay dichos, hay maneras de interpretar, de enseñar, todo eso. Entonces, para
para que nosotros entendiéramos la palabra de Dios en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Fue necesario traducir fue necesario hacer esa traducción, ¿verdad? Y la traducción que tenemos, hay varias traducciones, como lo he mencionado, ¿no? Reina Valera, la Reina Valera hay en 1960, y hay otras, la versión contemporánea, y hay otras. Hace de manera literal todo. Entonces es importante entender eso porque imagínate la dificultad que hay para, ¿no? y es complejo la traducción de la Biblia porque implica en costumbres que deben ser considerados, ¿verdad? Hay otra cultura de por medio. Entonces hay toda una serie de factores que deben ser considerados, ¿no? Por los traductores de la Biblia al momento de traducirla en su idioma. Entonces, hoy cuando predicamos, por ejemplo, la palabra de Dios, siempre mencionamos aspectos relacionados a la cultura, el significado, el simbolismo, la importancia, tratando de que ella tenga una eficacia al momento de nosotros escucharla y aplicarla en nuestras vidas. Entonces, yo entiendo que el hecho de que existen varias versiones, eso es muy bueno, porque existe esa facilidad de nosotros leer la Biblia y entender dentro de nuestra propia cultura, dentro de nuestro contexto. ¿No? Hay Biblia hoy para niños, hay Biblia para personas mayores, hay Biblia no para mujeres, hay Biblia para ministerios específicos, hay Biblia del pastor, ¿no? Hay diferentes versiones. La NVI, por ejemplo, que es una de las versiones que particularmente me gusta porque es del lenguaje más entendible. Hay otra versión que incluso yo siempre indico a los nuevos convertidos, que es la NTV, que es la nueva versión, la nueva traducción viviente, la NTV. Es fácil de asimilar, ¿verdad? Lo que está escrito y fácil de aplicación en la vida. Entonces, el hecho de que existen tantas versiones es debido a eso, ¿verdad? Porque los idiomas van cambiando a la medida que pasan los tiempos y es necesario que haya un lenguaje más entendido. Entonces, es importante entender eso, que la Biblia en original nunca va a cambiar, pero sí las versiones van adaptándose de acuerdo a la necesidad de determinada cultura. Y eso es muy productivo, porque la Biblia tiene que llegar a todas las personas. Correcto. Y bueno, en realidad no difieren, ¿verdad? Porque podemos encontrar una palabra X en una versión de la Biblia y cuando vamos a otra versión de la palabra de Dios encontramos un sinónimo, no algo que sea diferente del versículo tal. Correcto. No hay entonces una palabra diferente, sino que hay un sinónimo de la palabra que encontramos en la Biblia A. Vamos a encontrar el sinónimo en la Biblia B, C y así por delante, como el pastor ya lo mencionó hace un momento. Es importante que nosotros sepamos diferenciar ese tipo de cosas porque es que vamos a pensar que hay más de una Biblia y ha habido inclusive conversaciones que yo he escuchado donde nos han dicho es que vuestra Biblia es diferente porque en nuestra Biblia dice una cosa y en la Biblia... en vuestra Biblia o en nuestra Biblia dicen cosas diferentes. Me están diciendo que hay eco en la voz. A ver, voy a modificar aquí. Dígame si hay eco, por favor, si se escuchan las voces de los dos. Esta vez es en mi voz.
Me parece que acá es el detalle. A ver, díganos por favor si hay eco todavía. ¿Se está escuchando el eco o no? Hay un eco en mi audio, es en mi audio. ¿Continúa el eco? ¿Pueden confirmar eso por favor? Si hay eco o no. ¿Sigue el eco? Alguien que me ayude por favor ahí. A ver, ¿quién nos puede escribir? A ver, voy a preguntar. A ver, por favor. Los que están ahí, mientras yo le voy diciendo, Pastor Eurico, una pregunta que nos está mandando Jimena. Le voy diciendo para que vayamos viendo la respuesta. Dice así: Pastor Eurico, buenas noches. Jimena Sánchez, mi hermana, ¿no? Escribe y pregunta: ¿por qué leer la Biblia y cómo hacerlo? Mientras yo voy arreglando este problema aquí, a ver, un segundito. ¿Sigue con eco? ¿Mi voz está con eco? Siguen, me dice acá. Está con eco, está con audio. Por favor, ayúdenos aquí. Siempre hay esos problemas técnicos cuando es en vivo la transmisión. A ver, todavía. La pregunta es: ¿por qué leer la Biblia y cómo hacerlo? A ver, pero todavía no responda porque estamos tratando de solucionar este problema del eco que está viendo. Ahora está ok. Pastor Eurico, mande un hola ahí para ver si se escucha su voz también, por favor. ¿Escuchan al pastor? ¿Al pastor Eurico? Dicen que ya no hay eco. Vamos a ver si le escuchan a usted, pastor. Un segundito. A ver. El pastor Eurico, por favor, hermanos, amigos que están en el Face, ¿cómo está saliendo la voz del pastor Eurico? Se escucha la voz del pastor Eurico, ya no hay eco, dicen aquí, pero no sé si la voz del pastor Eurico se escucha. A ver quién me avisa. No se escucha al pastor Eurico. A ver, un segundito. Parece que no se le está escuchando lo que usted está hablando. A ver, por favor. No se escucha al pastor. Parece que... ahí entiendo por qué. A ver, pastor Eurico, ahorita se le va a escuchar. Yo voy a hacer la pregunta y voy a silenciar mi micrófono. Pastor Eurico, le preguntaban, ¿por qué leer la Biblia y cómo hacerlo? Ya, me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Bien. Bien, voy a responder entonces la pregunta. ¿Por qué leer la Biblia y cómo hacerlo? Bueno, es importante leer la Biblia porque en ella están los planes y los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Hay un verso que me gusta mucho, es de Jeremías 29:11, que habla sobre los pensamientos de Dios. Yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamiento de paz y no de mal, para darles un futuro con esperanza. Entonces, es importante leer la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia? Porque ella revela todo el plan de Dios para nosotros, en lo personal, en lo familiar y para la humanidad. En ella está inserida la voluntad específica de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, leer la Biblia nos ayuda a conocer más de los caminos de Dios y la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Hay un factor que la verdad trata de ayudarnos, es acerca de eliminar la ignorancia. Cuando conocemos la verdad,
de los pensamientos de Dios. Entonces nosotros sabemos que Dios tiene elaborado un plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Él nos revela su propósito a través de las Sagradas Escrituras. Y eso es importante, porque todos nosotros, Dios nos crió con un propósito. Entonces, ¿por qué leer la Biblia? Para conocer los planes de Dios y el propósito de Dios para que la vida tenga significado, importancia. La Biblia nos va a responder, ¿verdad?, las inquietudes de la vida, ¿no? ¿Por qué hemos nacido? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Esas son preguntas trascendentales y la Biblia nos da esas respuestas. Entonces es por eso que debemos leer la Biblia, ¿no? Entre otras razones y motivos. ¿Cómo leer la Biblia? Bueno, yo siempre oriento que hay maneras de leer la Biblia. No podemos salir leyendo disparado, tomando, ¿no?, sin entender. Hay que tomar un plan, hay que tener un plan de lectura. A los nuevos convertidos, por ejemplo, siempre orientado y leemos a partir de los evangelios. Vaya entendiendo los evangelios, vaya leyendo, ¿verdad?, los mensajes que hay escritos en los evangelios de San Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio de Juan, y vaya avanzando poco a poco. Y que tenga, sobre todo, a alguien, un líder espiritual, para que pueda orientarle a esa persona, que ella pueda crecer en su amor para con Dios, crecer en la fe. Yo creo que el camino es por ahí. Esa sería mi respuesta. Bien, muy bien, Pastor Eurico. Le agradecemos por la respuesta. Yo creo que se ha respondido correctamente. Laura también está haciendo su pregunta, ahorita la vamos a ver. Pero vamos con la segunda pregunta que hemos programado dentro de la reunión. Hace un momento hemos hablado que hay traducciones de la Biblia. Sin embargo, hay algunas diferencias. Tenemos que aceptar eso, ¿no? La segunda pregunta que queremos hacer para el Pastor Eurico, entonces sería: Pastor Eurico, ¿por qué es diferente la Biblia católica? ¿Por qué la Biblia católica es diferente de la nuestra? Sí, sí. O mejor, ¿no? Bueno, yo tengo aquí incluso en mi casa una Biblia. Yo tengo una Biblia... yo tengo una Biblia católica, y la Biblia católica, vamos a ver por qué es diferente. La verdad, no es que sea diferente la Biblia católica, sino que es el mismo contenido que tenemos en la nuestra. Tengo la Biblia de Jerusalén. Esa Biblia es una edición conmemorativa del centenario de la evangelización en América Latina. ¿Me escucha, verdad? Sí, sí. Es una Biblia completa más allá de que completa, con los 66 libros, ella tiene también los libros que llamamos libros apócrifos o deuterocanónicos, ¿no? Llamados así, esos 7 libros a más que tiene nuestra Biblia. Ahora, esa es la diferencia, que nuestra Biblia tiene 66 libros y la Biblia católica tiene un poco más de libros, tiene 7 libros a más que la Biblia que nosotros tenemos. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Bueno, el contenido de los 66 libros que utilizamos mayormente, yo tengo aquí la Biblia, es una versión de la Reina Valera 1960. La Biblia es una sola, como ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Ahora es importante para que los que nos acompañan puedan tener una comprensión un poquito más allá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué hay más libros en la Biblia católica y en la nuestra hay menos? Bueno, como ya mencioné, no soy un erudito. Soy más que todo un curioso de la Biblia también, ¿no? Y un estudiante de la palabra de Dios. Ahora, mis conocimientos están lo siguiente. Yo voy a compartir eso de manera resumida, de que el Antiguo Testamento, que es reconocido por los judíos, no contenía esos libros apócrifos, ¿no? La Biblia, por ejemplo, la Biblia hebraica, ¿no?, llamada de Tanaj, que es la Biblia original, escrita en hebraico. Esa Biblia, que era utilizada antes
no por los judíos, no tenía esos libros apócrifos, ¿no? Que fueron esos libros apócrifos, ellos fueron, ¿no? Aparecieron más que todo durante un periodo de 200 años antes de Cristo y unos 100 años después de Cristo. En ese periodo más o menos, y entre el periodo interbíblico también, aparecieron muchos libros, entre ellos Macabeos, y son libros que relatan historias reales, son cosas verdaderas que aconteceron en aquellas diferentes situaciones y épocas, pero que no son libros inspirados por Dios. La Biblia hebraica contenía solamente los libros del Antiguo Testamento y ellos no consideraban esos libros inspirados por Dios. Ahora, ¿cuándo pasó a ser parte de esos libros de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la Biblia católica? Bueno, es larga la situación, la historia, para resumirla así de manera, ¿no? Como que los demás pueden entender. Y bueno, es importante explicarles lo siguiente, que esos libros pasaron a ser parte básicamente de la Biblia católica, fue a partir de 1500 aproximadamente, ¿no? Después de Cristo, ellos pasaron a ser parte, fue a través de un concilio, el concilio de Alejandría, si no me equivoco, sí, de Alejandría. Esos libros apócrifos pasaron a ser parte de la Biblia. Consideraron que debería ser parte de la Biblia, ¿no? A partir de ahí, o sea, y tomaron, la Iglesia Católica tomó esos libros como parte, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras. Ahora nosotros sabemos que esos libros no son inspirados por Dios, no tienen una inspiración de parte de Dios, aunque son libros que relatan cosas reales que sucedieron en esos tiempos, como he dicho, pero que no tiene para nosotros una inspiración. Incluso, ¿no? Hay algunos libros, por ejemplo, el libro de Tobías, que hablan incluso sobre magia, que enseñan un poco de magia. El libro hay otros libros que enseñan, por ejemplo, dentro de esos libros apócrifos, hay libros que enseñan perdón de pecados mediante limosna, ¿no? Y entre los libros apócrifos también hay otros que enseñan la ofrenda para pagar pecados de muertos. Quizá por eso hay incluso esas prácticas dentro del catolicismo, ¿no? Aún, debido a que ellos consideran como parte de las Sagradas Escrituras los libros apócrifos, diría. Entonces, esa es la razón por la cual ellos están inseridos dentro de la Biblia católica. Y nosotros cuestionamos muchas cosas que los católicos hacen, pero es en base también a eso. Ellos tienen una Biblia que hay otros libros que tienen otros principios que nosotros, a la medida que vamos estudiando, percibimos que se contradicen y que no tiene una inspiración de parte de Dios en ninguno de ellos. De manera muy, muy resumida, de repente el Iván puede agregar algo ahí, los telespectadores pueden también entender un poco más. Claro, bueno, en realidad, como yo he escuchado en algún momento, no es que nosotros le hemos quitado libros a la Biblia cuando se habla de la Biblia católica, ¿no? Porque los católicos, inclusive he visto algunos debates, he visto algunos videos donde dicen que nosotros le hemos quitado libros de la Biblia, pero es que no tenemos sabiduría en la Biblia, ¿no? Porque dentro de la Biblia católica está este libro de sabiduría. Y en realidad las Biblias todas eran iguales, vamos a decirlo así, sin esas diferencias que nosotros estamos hablando, hasta el Concilio de Trento. En realidad fue en el Concilio de Trento, en el 1546, ¿no? Después de la Reforma, que ha sido en 1517, ellos comienzan a colocar estos libros, los deuterocanónicos, como nosotros los conocemos como los apócrifos, y por eso es que la Biblia católica tiene esos libros más. Y como el pastor Eurico estaba mencionando, y es muy verdadero esto, que
entre estos mismos libros que fueron aumentados hay muchas contradicciones. Y estos libros que fueron añadidos contradicen al primer canon, ¿no? Estamos hablando de la Biblia que fue aceptada inclusive por los hebreos, porque estos libros deuterocanónicos no eran aceptados por los judíos. Por eso es que no hacían parte de su canon, ¿no? Y bueno, tenemos este detalle que podríamos hablar entonces en otra ocasión. Yo ya lo voy a anotar para poder hablar cómo es que los libros apócrifos dentro de la Biblia católica, y no es que nosotros estamos hablando esto para ofender a los amigos católicos o estamos atacando, es que nosotros tenemos que hablar lo que en realidad es, lo que ha pasado en medio de la historia. Claro que va a haber contrapunto, y además este programa que nosotros estamos haciendo, como ya lo dije hace un momento, no es para atacar a nadie, no es para atacar la fe de nadie. Si nosotros vamos a ir y vamos a comparar lo que dice el libro de Tobías, lo que está en Macabeos, juntamente con lo que el pastor ha dicho, porque en algunos libros parece indicar, bueno, en realidad no es que parece, indica que para tener la salvación hay que dar limosnas. Y dice en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que la salvación es por gracia, que nadie se merece eso. Pero sin embargo, en los libros deuterocanónicos encontramos ese tipo de contradicción. Lo vamos a ver en algún otro programa que vamos a hacer más adelante. Y bueno, estoy leyendo en el Facebook, Pastor Eurico, nos están dejando algunas preguntas muy interesantes, y yo ya le digo acá antes de proseguir con el programa. Nuestra hermana Laura hace una muy buena pregunta. Ella dice: Pastor Eurico, buenas noches. Si la Biblia nos hace conocer la voluntad de Dios para con nosotros, la pregunta es: ¿cómo conocen a Dios, la voluntad de Dios, en aquellos lugares donde la Biblia no llega? Entonces vamos a anotar la pregunta ahí para responderlo dentro de un momento. ¿Cómo? Más adelante creo que hay una pregunta que quizá pueda contestar esa también, ¿no? Sí. Entonces más adelante lo vamos a contestar, solamente para puntuarlo ahí, que está interesante. Quisiéramos entonces hacer una tercera pregunta que se ha popularizado entre las personas. Nosotros vivimos en el 2020, incluso con toda esta modernidad, han salido libros, autoayuda, autores muy buenos. La pregunta sería, Pastor Eurico, al pasar de los años, la Biblia fue alterada. ¿Es verdad eso? ¿Y cómo tener seguridad de que no ha sido alterada? Bien. Yo quería leer aquí un verso de Romanos capítulo 15 para nosotros primero tener en evidencia algo. Capítulo 15, verso 4 de Romanos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La pregunta, quizás alguno puede decir, pero ¿qué tiene a ver eso con la pregunta? Que al pasar de los años la Biblia fue adulterada. Bueno, ese verso nos ayuda a entender lo siguiente. En primer plano, debemos entender que lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que nosotros experimentamos hoy, ¿no? La Biblia nos ha transformado, nos ha llenado de esperanza. Entonces podemos percibir que hemos sido transformados. La palabra de Dios es vida. Si nosotros hemos sido transformados por la palabra de Dios, podemos percibir que, aunque de repente por ahí muchas cosas quizá hayan ido cambiando, y hay muchas personas que piensan que las diferentes versiones de la Biblia nos distancia de esa verdad, ¿no? De las Sagradas Escrituras. Podemos percibir que la Biblia sigue trayendo esperanza a nuestro corazón, sigue
fundamento, fortaleza, fe. Entonces, primera evidencia, ¿no? La palabra está viva y es la verdad. Ahora, la Biblia ha sido adulterada. Bueno, yo creo que muy difícil. Quizá mi respuesta es relativa, por lo siguiente, que hay determinados grupos que sí, con el pasar de los años, o quizá han ido adulterando las Sagradas Escrituras. Podemos mencionar, por ejemplo, adulterando en el siguiente sentido, quizá agregando o quitando parte de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo, los testigos de Jehová. Ahora, es importante nosotros entender lo siguiente, que la palabra de Dios ha sido muy cuidada por aquellos escribas, que eran los judíos llamados masoretas, que cuando ellos iban a traducir, era tanto cuidado con la traducción de la palabra de Dios, ¿verdad? Que la Biblia había sido escrita en hebraico, y dado un momento en la historia, ¿no? Fue necesario, ¿no? Por el año 200, ¿no? Después de Cristo, fue necesario traducirla para otro idioma, que era el griego, porque la mayoría de las personas en aquel entonces ya hablaba otro idioma, entonces era necesario traducir la Biblia. Había tanto cuidado, ¿no? Con la traducción de la Biblia, y cuando ellos escribían una frase, por ejemplo, ellos contaban letra por letra y ponían la cantidad a un lado, ¿no? Y cuando se equivocaban en alguna letra, ellos quemaban todo ese pergamino, no tenía ningún valor, por un pequeño equívoco en una letra. Entonces, nosotros percibimos que los masoretas, que eran los que escribían, eran los escribas de la época, que traducían la Biblia, eran hombres separados, escogidos para eso. Ellos tenían un cuidado muy intenso en la traducción de la Biblia. Y la Biblia vino siendo cuidada. Existen los originales, obviamente, hoy de la Biblia están guardados, protegidos, y nosotros podemos tener esa evidencia de que nosotros tenemos las Sagradas Escrituras tal como fue planeado por nuestro Señor. Hay un cuidado de parte de Dios con su palabra, y nosotros podemos sentir en nuestras vidas, y tenemos la evidencia porque nuestra vida fue transformada a partir de esa verdad. Y a la medida que vamos conociendo la verdad, como ya dijo Jesús en Juan 8:32, y a medida que vamos estudiando más la palabra de Dios, estudiando los textos en original, hoy existe acceso a la Biblia en los originales, en el hebraico y en el griego, ¿verdad? Entonces nosotros vamos pudiendo entender de que realmente estamos en la verdad, y el Espíritu de Dios testifica con nuestro espíritu eso. Amén. Muy buena la respuesta de Pastor Eurico. Yo creo también que en realidad la Biblia difícilmente podría ser alterada si no se trata de una secta o una nueva religión que aparece, ¿no? Porque encima de lo que ya está escrito dentro de las versiones que tenemos, porque por lo general las sectas y las religiones que aparecen no usan los escritos anteriores. Me estoy refiriendo a los manuscritos originales. Y cuando digo manuscritos originales estoy hablando de las copias de los originales que fueron escritos, ¿verdad? Entonces, y también felizmente existe la ciencia y la crítica textual, porque cuando se van a crear Biblias, me refiero, se van a hacer ediciones de la Biblia o van a sacar una nueva versión de la Biblia, hay un estudio que se hace por años. No es simplemente que se agarra la Biblia, se compara con un idioma, no, es un estudio que se va a hacer por años. Dentro de eso va a entrar la crítica textual, y por eso nosotros podemos estar seguros también que la Biblia no ha sido alterada. Tenemos entonces la confianza de todavía tener esa credibilidad en este libro maravilloso y fantástico. Bien, amigos, hermanos. Distinta, y algunos pueden decir, han quitado parte, ¿no?, de ese verso porque aquí decía otra cosa y en esta versión no está.
Por eso es importante. Si le pasa eso, usted tiene una Biblia que en tu versión de repente usted percibe que no está aquella palabra o aquel verbo, ¿no? Que hay en una otra Biblia, es importante que te trate de buscar ahí tu líder espiritual, tu pastor, para que él te ayude a ver en los originales. De esa manera no quede la duda y por ahí de repente salir hablando sin tener la evidencia clara, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, esa Biblia no es buena porque no hay tal verso y etcétera. Es importante ahí entender lo que ya hemos mencionado antes, ¿no? Las versiones de la Biblia, ¿no? Que siempre cuando se traduce de un idioma al otro, eh, se trata de adecuar a lo máximo las expresiones, los verbos, los sinónimos, todo eso debe ser considerado. Pero yo particularmente vuelvo a mencionar eso, que eh, es bueno que tengamos varias versiones de la Biblia, no solo nosotros que predicamos, que enseñamos. Es importante tenerla para nuestra identificación personal, que de repente hay no una frase o un verbo que cuando buscamos el sinónimo es más fácil de nosotros digerirlo, es más fácil de aplicar. Entonces es muy importante que gastemos dinero y compramos diferentes versiones de la Biblia, y es importante que también el pueblo de Dios gaste más sus Biblias, no escriba más en ellas, no tenga más detalles, camina siempre con un lapicero, ¿no? Correcto, Pastor Rico. Muchas gracias a las personas que nos están siguiendo. Estamos llegando a la segunda parte de esto. Les invito a que dejen sus preguntas ahí, que los vamos a responder dentro de un momento. Pero les invito, vamos a tener un espacio musical en este momento. Unos 2 minutos y medio. Vamos a escuchar una música. Inmediatamente después de eso, nosotros estamos retornando con las preguntas que tenemos aquí junto con el pastor Eurico. Por eso, gracias a los que están siguiéndonos, y les animo a que continúen con nosotros, no se desconecten, solamente es un espacio musical. Entonces, sigan con nosotros.
¿Me escuchan? No podía hablar, sale allá. Muy bien, entonces después de este breve espacio musical estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos. Hay unas preguntas interesantes que he estado leyendo en este intervalo y me da gusto que las personas estén acompañando. Hay una pregunta también de Vanessa Milagros Cusi Monroy que dentro de un momento lo vamos a leer también. La pregunta de Laura, la pregunta de Joel, de la hermana Ida, que dentro de un momento lo vamos a desarrollar. Pastor Rico, este tema de la Biblia en realidad es muy, pero muy interesante. Pero hay muchas objeciones para inclusive personas mismas dentro del cristianismo, ¿verdad? Yo me he encontrado en algunas prédicas o compartiendo con algunas personas y bueno, ha habido algunas objeciones que en realidad son fáciles de explicar, pero a veces difíciles de que la persona pueda entender. En base a esto, entonces queremos hacerle la siguiente pregunta, Pastor Rico. ¿Cómo podemos confiar en un libro que fue escrito por hombres? Bien, primero, todo es en base a la fe. Ese es el primer paso. Porque si yo no creo que ese libro es inspirado por Dios, si en él está inserido la palabra y la voluntad de Dios para mi vida, entonces es por gusto. No tiene ningún valor para mí. Entonces es importante aplicar lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 16, verso 16. Jesús dijo: el que cree y fuera bautizado será salvo. El que no cree ya está condenado. Entonces el primer paso es nosotros tener la fe, aunque poca fe, aunque mínima fe, pero tener fe lo suficiente para entender, esta es la palabra de Dios. Aquí está la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, ¿cómo podemos confiar en ese libro? A partir de la fe. Si yo no tengo fe, como ya mencioné, no voy a creer en lo que está. Ahora, más allá de eso, deja ver aquí ese verso de 2 de Pedro, capítulo 1, dice así, ¿no? El verso, capítulo 1 de 2 de Pedro, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Podemos leer también segundo de Timoteo, y ahora es importante entrar en los versos que la misma Biblia nos da para poder entender cómo voy a confiar en ese libro que de repente algunos pueden decir fue escrito por hombres. Entonces es importante nosotros entender eso, no que ya fue escrito por hombres, es cierto, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y esa es la razón, ese es el motivo principal por la cual nosotros creemos y confiamos y depositamos toda nuestra fe en la palabra de Dios, en el libro de la Biblia, ¿no? Permítanme aquí leer ese verso, segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Por si acaso mi Biblia es nueva, entonces tiene unas hojitas aún grudaditas. Segundo de Timoteo, el capítulo 3, dice así. Mira, ese verso es muy importante, ¿no? Segundo de Timoteo, ¿no? Capítulo 3. Vamos a leer aquí.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eu observo aqui que a palavra de Deus tem essa função, esse poder sobrenatural de transformarnos. Então, como podemos confiar em um livro escrito por homens? Todo a partir da fé. Hebreus capítulo 11, el verso 6 diz que sin fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que os que cream que é necessário que aqueles que se acercam a Ele cream que Ele existe e que Ele é recompensador de los que le buscan. Então, como podemos confiar na palavra de Deus? A fé é importante para isso. Muitas pessoas há muitos livros de ideologia, há muitos outros livros. Há pessoas que têm, por exemplo, a Bíblia de los muçulmanes, o Alcorão, por exemplo. Muitas pessoas vivem em base no que está escrito allá. Há muitas pessoas que creem em patas de conejo, que traz suerte para eles. Então, tudo é em base à fé. Em que está depositada a fé? A partir de aí, é que nós damos crédito, valor às Sagradas Escrituras. Há muitos outros versos que ratificam isso, obviamente. Así es, y un tanto esa objeción, sin ofender, resulta un poco ridícula, ¿no? ¿Cómo creer en un libro escrito por hombres? Felizmente no lo han escrito monos, ¿verdad? Ahí sería un problema. Y es que, claro, tuvieron que ser escritas por hombres, y si nosotros vamos ahí por esa línea, yo no puedo creer en un libro que ha sido escrito por hombres, entonces no creamos en ningún libro. Ni siquiera en los libros de medicina, en los libros de derecho, no lo han escrito hombres tampoco entonces. Entonces por eso digo que es un tanto ridículo la objeción de algunas personas. Vamos a ir ahora a una pregunta muy importante que teníamos aquí. Yo les voy a pedir a las personas que nos están acompañando que abran sus Biblias. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, en el versículo 6. Yo voy a leerles, por favor, déjenme abrir aquí la Biblia en la computadora. Génesis capítulo 6, en el versículo 6 también, la Biblia nos va a decir algo interesante. Dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Voy a repetir: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Ahora vamos a leer también Números capítulo 23 en el versículo 19 para compararlos. Números 23 en su versículo 19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En base a estos versículos hay mucha controversia, y especialmente los testigos de Jehová o los opositores de la Biblia les encanta este tipo de versículos y creen que en estos pasajes existe entonces una contradicción gritante, alarmante, y nos ridiculizan por eso, y entonces nos dicen, están creyendo en un libro escrito por hombres, en un libro lleno de genocidios, Dios su peor genocida que ha existido en el mundo, y todavía lleno de tradiciones. Génesis capítulo 6, versículo 6 dice que Dios se arrepintió, y Números capítulo 23, 19 dice que Dios no se puede arrepentir. Pastor Eurico, ¿ya se contradice entonces? No, en absoluto, jamás, nunca. Dios nunca se contradice, la Biblia tampoco se contradice. Y es interesante percibir esos detalles en la Biblia. A la medida que vemos la Biblia, vamos percibiendo que existe una concordancia, ¿verdad?, entre todos los libros. Y es interesante eso, porque la Biblia fue escrita en un periodo más o menos de 1600 años, por más de si no me equivoco, 40 autores, em diferentes tempos, lugares, ¿verdad?, em diferentes escenários.
¿no? Hay médicos, hay campesinos, hay un montón de escritores distintos en la Biblia, y la Biblia no se contradice. Hay una unidad en la Biblia que percibimos, no hay una sintonía, hay un orden que percibimos en la palabra de Dios. Si ven que esos versos que están en Génesis 6:6 y Números 23:19, algunos pueden pensar, se contradice. Bueno, si eso fuera verdad, entonces habría una incoherencia, porque la Biblia dice, ¿no? Y voy a leer aquí, sería Dios mentiroso, pero en Malaquías había una contradicción completa, porque Malaquías capítulo 3, el verso 6, dice, yo Jehová no cambio. Y Santiago capítulo 1, verso 17, permítame no leer, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios no tiene sombra, no hay ninguna variación, no hay ningún cambio. Él es eterno, Él es el mismo de ayer, hoy y eternamente será el de siempre. Dios no se contradice. Ahora, ¿por qué entonces esos versos aparentemente tienen una contradicción? Bueno, es importante nosotros entender que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y es interesante percibir, es importante percibir eso, que hay algunas expresiones como esa, por ejemplo, que el autor utilizó como para expresar un sentimiento humano atribuido hacia Dios, ¿no? Entonces, aquí hay un sentimiento humano que él atribuye a Dios para poder escribir en ese momento. Dios no se arrepiente de lo que él hace, de las cosas que él hace, como nosotros, por ejemplo, arrepentimos, ¿no? Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre, ¿no? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El arrepentimiento divino no trae cambio en su ser. Eso es importante entender cuando nosotros percibimos versos que aparentemente se contradicen. Es importante entender eso, que el arrepentimiento divino no trae cambio en su esencia, en su carácter, ¿verdad? Pero sí en el trato para con nosotros, en el trato de Dios para con nosotros, en el sentido de revogar una sentencia. Había una sentencia de parte de Dios, ¿no? Entonces, Dios en ese sentido, el escritor, él escribe y nos ayuda a entender eso, que en el sentido de revogar una sentencia que estaba sobre nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, él utiliza esta palabra de como que si Dios volviera atrás. Pero es importante nosotros entender que Dios es inmutable. Y aquí el escritor escribe tratando de expresar un sentimiento humano atribuyéndoselo a Dios. ¿Cómo que decir? Yo siento que tú estás triste, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que yo podía explicar es más o menos eso, ¿no? De que Dios, Él no se contradice, las Sagradas Escrituras tampoco. Yo estoy tratando de explicarlo de manera que los demás puedan entender. Porque si nosotros vamos a estudiar las palabras en los originales del hebraico, vamos a percibir que los verbos utilizados aquí, ¿no? En ese sentido de arrepentimiento de parte de Dios, es un verbo escrito diferente, tiene una connotación distinta cuando se aplica para un verbo escrito en los originales del arrepentimiento del hombre. El arrepentimiento de Dios y el arrepentimiento del hombre, vamos a percibir en los originales que son verbos que tienen una connotación diferente y no da el mismo significado. Entonces es importante entender eso para nosotros poder, para nosotros entender, por ejemplo, versos como estos que ya fueron mencionados. Correcto, Pastor Eurico. Y bueno, también este tipo de acusaciones, si la Biblia o no se contradice,
vienen de personas que en realidad no han leído la Biblia como tiene que ser profundamente, porque acusan aquello que no saben en realidad. Por eso es que van a encontrar ciertas contradicciones. Y en realidad eso ocurre también en el Nuevo Testamento, ¿no? En los evangelios. Parece que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. ¿Cuántos fueron los que fueron alimentados en la multiplicación milagrosa? ¿Qué le dieron a beber a Jesucristo? Parecen contradicciones graves que se pueden encontrar en la Biblia, pero en realidad no son contradicciones, porque las personas están colocando en duda una referencia bíblica en particular, pero no comprenden esa referencia bíblica completamente. Tal es el caso de Génesis capítulo 1, versículo 1, que como el pastor estaba diciendo, hay que conocer incluso términos y las palabras originales. La Biblia dice, hagamos al hombre, ¿no? Y Dios hizo al hombre, Dios creó al hombre, perdón, en el libro de Génesis capítulo 1, creó todo lo que hay, etc. Y algunas personas dicen, pero ahí dice Elohim. Elohim quiere decir dioses. Entonces, ¿fue Dios o fueron dioses? Y parece para ellos entonces, como no tienen una lectura profunda, que hay cierta, ¿cómo puedo decir?, contradicción. Pero lo que nosotros recomendamos es que haya una lectura un poco más profunda. Y cuando nos encontremos con versículos difíciles de la palabra de Dios, entonces analizarlo, compararlo con otros versículos, pero a la luz del propio contexto, no de lo que nosotros entendemos, de lo que de repente está hablando. Hay que entenderlo un poquito más profundo. Muy bien, vamos a hacer una última pregunta, Pastor Eurico, para que después pasemos a responder algunas preguntas que las personas nos están enviando. ¿Okay? Entonces, la última pregunta que vamos a hacer en este momento es la siguiente. ¿Cómo saber si la Biblia es inspirada por Dios? ¿Cómo saber si la Biblia es inspirada por Dios? Bueno, las informaciones, por ejemplo, que fueron leídas o divulgadas a un principio de esta live, ¿no? De que la Biblia fue escrita por un periodo de más o menos 1600 años. Y assim, con estas informaciones encontramos, ¿no?, en libros de teología, también en la misma internet hay muchas referencias sobre eso. Fueron escritas por más o menos 40 autores en diferentes lugares, contextos, ¿verdad?, de diferentes profesiones. Y es interesante que haya esa armonía en la palabra de Dios. Entonces, todo eso debe ser considerado. ¿Cómo saber si la Biblia es no un libro inspirado por Dios? No, lo mismo, segunda de Timoteo, el capítulo 3, la Biblia nos da esa respuesta, como ya he leído anteriormente. Permítame se lo leerla aquí otra vez, para que de esta manera tengamos aquí una respuesta más clara, ¿no? Segundo de Timoteo, capítulo 3, el verso 16, da esa respuesta para nosotros. Y la Biblia, ella obviamente, salió desde el corazón de Dios. Toda la escritura, dice así, toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Uno de los versos más utilizados, segundo de Pedro, capítulo 1, podemos leer también, permítaselo encontrarlo acá y hacer la lectura, ¿no? En primera de Pedro. Y es importante que leamos porque la Biblia testifica, obviamente, de nuestro Señor. Entonces, permítaselo leer. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 21, ¿no? Pedro, vamos a ver aquí, segunda de Pedro 1, 21. Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice así, porque nunca, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí en esos dos versos percibimos bastante claridad para dar respuesta a esa pregunta, si la Biblia es inspirada por Dios.
Correcto. Y vuelvo a mencionar eso, que la evidencia está a la medida que aplicamos ella en nuestras vidas. Vamos experimentando la palabra viva, transformando nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces, nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová, diría, por el hecho de que a la medida que aplicamos la palabra, hay esa evidencia clara del poder de Dios manifestado en la vida de cualquiera que quiera conocer más de las Sagradas Escrituras. Correcto, Pastor Eurico. Muy bien, entonces nosotros vamos a pasar en este momento a leer las preguntas que algunas personas han hecho y vamos a tratar de responderlas todas. Vamos a ir para el Facebook, ahorita me voy a ir para allá. A ver, una de las preguntas que hacen, vamos a responder primero a Laura. La pregunta que Laura hace es, a ver, ¿dónde está Laura? Muy bien. Pastor Eurico, buenas noches. Si la Biblia nos da a conocer la voluntad de Dios para con nosotros, ¿cómo conocen a Dios y la voluntad de Él en aquellos lugares donde la Biblia no llega? Dice así, voy a leer aquí. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? ¿No? Y aquí podemos ver, ¿dónde está? Un momentito, por favor. Aquí. Así, capítulo 1, podemos ver, capítulo 1, verso 20, dice así. Capítulo 1, verso 18 adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿qué podemos percibir aquí? Que Dios da su testimonio a través de las naciones, de la naturaleza, todo testifica de Dios, la misma creación de Dios testifica de Dios. Entonces, aquellas personas que no conocieron de Dios serán juzgadas mediante su propia conciencia, como revela el escritor a los romanos, el apóstol Pablo, ¿no? De que aquellas personas que no conocieron las Sagradas Escrituras, ellas van a dar cuenta delante de Dios a través de como ya mencioné, a través de su conciencia. No sé si respondí la pregunta, pero la Biblia testifica, como ya he leído aquí, Dios da a conocer su poder, ¿no? Y deidad a través de todo lo que es visible en la creación. Correcto. Bueno, sí, es así. Dios se revela también a través de su Santo Espíritu al hombre, ¿verdad? El tiempo que no ha habido Biblia, el tiempo que no había ese tipo de escrituras, fue de esa forma. Hay una pregunta acá para dificultar la situación, para dificultar nuestra vida, Pastor Eurico. A ver, Pastor Esdras Condelo de Sousa, un gran amigo mío de la iglesia Hebrón, pastor amigo mío, le gusta leer bastante la Biblia y tiene una pregunta difícil acá. Vamos entonces, dice así: las nuevas traducciones de la Biblia, conocidas como paráfrases, ¿pueden causar daños en el entendimiento final de aquello que las Escrituras quieren expresar?
Esa es la pregunta, no entendí. A ver, voy a leer nuevamente un segundito ahí. Dice así: las nuevas traducciones de la Biblia, conocidas como paráfrasis, pueden causar daños en el entendimiento final de aquello que las Escrituras quieren expresar. Pastor. Bueno, en mi opinión acerca de eso, como ya, esa fue la que está dentro de la primera pregunta que fue elaborada, ¿no? Dentro de las traducciones que hay, ¿no? Hay tres tipos de traducciones: la equivalencia formal, la dinámica y la paráfrasis. Quizá esta que menciona, si se trae confusión. Yo diría que a un principio no, al nuevo convertido no. Quizá si ese nuevo convertido, bueno, yo pienso así, que a la medida que nosotros entramos, a medida que el Señor nos llama para esta nueva vida a través de su palabra y nos convertimos al Señor, nace dentro de nosotros esa predisposición de conocer más de Dios. Y a la medida que vamos conociendo más de Dios, nos vamos dando cuenta que necesitamos estudiar más la palabra de Dios. Y cuando se trata de estudiar más la palabra de Dios, nosotros sabemos que, yo pongo un caso, mi ejemplo, ¿no? Me convertí a los 13, me bauticé a los 14, y a la medida que leía la Biblia iba naciendo más curiosidad dentro de mí, más sed de conocer las Sagradas Escrituras. Y después ya, cuando tenía un poquito más ya de comprensión y edad, entré en un seminario bíblico, estudié la palabra de Dios, y hice un año, después otro año, estudié 3 años, y terminando los 3 años, yo percibí que recién estaba como que iniciando, ¿verdad?, el estudio de la palabra de Dios. Y usted percibe que a la medida que va creciendo espiritualmente, el corazón comienza a llenarse de más ganas, de curiosidad, de aprender más de las Sagradas Escrituras. Entonces, a la medida que eso sucede, nosotros vamos mergulhando en otros estudios de la Biblia, ¿no? Y vamos tratando de conocer más de Dios. Entonces, yo diría así que las paráfrasis, para una persona que quiere conocer más de Dios, ya está de repente creciendo, ya pasó por, como menciona el escritor, ya tomó de la leche, y ahora le va a querer el alimento más sólido. Entonces, él va a buscar medios para poder nutrir su vida espiritual con otras traducciones de la Biblia, buscando quizás hasta los originales de la Biblia. Va a buscar más, porque él tiene sed de Dios. Ahora, una persona, vamos a decir así, quizás está allá en el campo, tiene pocos recursos, tiene poca condición de poder estudiar más las Sagradas Escrituras. Yo diría que a esas personas, como también a cualquiera de nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda. Él nos lleva a la profundidad del Evangelio de Jesucristo, de las Sagradas Escrituras. Entonces, no hay límite, porque la obra es no del hombre, es del Espíritu Santo de Dios. Es Él que nos va a llevar y va a revelar más de Dios a la medida que nosotros queremos más de Dios en nuestras vidas. Entonces, por más que una persona solo tenga acceso a una Biblia escrita de manera moderna, ¿no? Una categoría, vamos a decir, que está dentro de lo que son las paráfrasis, aún así esa persona va a tener la capacidad de nutrir las necesidades que hay dentro de su ser. Eso sería mi respuesta a mi estimado que nos escucha desde ahí, un hombre obviamente sabio, que estoy seguro conoce mucho más do que nosotros, que estamos aquí aprendiendo, iniciando. Sí, bueno, yo creo que siempre hay que tener un cuidado con las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Es cierto que hay versiones y están saliendo, como se ha citado la pregunta aquí. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas versiones de este tipo son reescribir la Biblia. Pero yo creo que eso tendríamos que hablar en otro, dedicarle un tiempo más largo, porque tendríamos que ser más técnicos para hablar de esto, ¿no? Y yo sé que todos los que nos están escuchando no están familiarizados con este término.
Entonces tendríamos que hablar de equivalencias dinámicas, funcionales, y lo vamos a aburrir ahorita a las personas que nos van a escuchar. Vamos a tomar un tiempo más adelante para hablar con términos más técnicos acerca de estas cosas, pero siempre hay que tener cuidado con las versiones de la Biblia, ¿no? Porque es que, como yo siempre digo a los hermanos, como ya dijo el pastor Eurico, hay que tener muchas versiones porque eso nos da un panorama más amplio de un versículo, de un capítulo, podemos tener más contexto y más entendimiento. Pero hay ciertas versiones también en la Biblia y ahí es un problema grande, porque va a llevar a confusión a muchas personas en vez de abrirles el entendimiento. Y es ahí donde yo digo, tengan cuidado, porque si no entendemos todavía ese campo, nos va a confundir. Entonces, agradezco por la pregunta al pastor Esdras, que está ahí con nosotros, está viendo, y lógicamente, y lo vamos a tener a él el siguiente martes. Vamos a estar también con un programa. Ahí Pastor Eurico le puede devolver la pregunta, hay una difícil, complicada. Vamos a buscar entonces ahora otra pregunta que nos están haciendo las personas que nos están siguiendo. Vamos aquí con, a ver, se llama Vanessa Milagros Cusi Monroy. Perdón. Dice así: buenas noches. La Biblia se sabe que hace mucho fue escrita por profetas que Dios utilizaba para poder escribir la voluntad de Dios. Pero mi pregunta es, dice así: hoy en día, ¿la Biblia podría continuar siendo escrita? ¿Se puede escribir todavía la Biblia? Yo diría que los propósitos de Dios, los planes de Dios para nosotros seres humanos, ya está. Tenemos completo. Ya tenemos la voluntad de Dios completa, revelada en las Sagradas Escrituras. Ya está revelado. Todo tenemos acceso a los propósitos, los planes, los pensamientos de Dios, su plan de salvación, ¿verdad? La consecuencia del pecado, las doctrinas necesarias para que tengamos la vida eterna mediante Cristo Jesús, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Entonces la Biblia está completa. Completa. Ahora, si ven que el Espíritu Santo sigue manifestándose, gracias a Dios, en la vida de los cristianos, mucho se dice sobre, por ejemplo, el libro de Hechos. El libro de Hechos, por ejemplo, cuando abrimos, dice Hechos de los Apóstoles, y siempre cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿no?, en un seminario, aprendemos que el libro de Hechos, siempre decimos eso, que aún sigue siendo escrito. ¿Por qué? Porque ahí percibimos la manifestación del Espíritu Santo actuando todavía en la iglesia de Jesucristo. Pero como solo una forma de nosotros parafrasear, porque en la verdad ya está escrito, está completo, la palabra de Dios es completa. No necesitamos de nada más do que la palabra de Dios para tener, como se dice antiguamente, ¿no? La Biblia cerrada es un conjunto de libros, pero abierta es la boca de Dios hablando con nosotros. Y es importante entender eso, ¿no? El Espíritu Santo sigue manifestándose en nuestras vidas como iglesia de Jesucristo, sigue adornando y preparando la novia, la esposa de Jesucristo, pero la Biblia sí está completa y ella es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades físicas, espirituales, mentales, intelectuales, cualquier otra necesidad que exista en la vida de un ser humano. Es verdad, es verdad. Bueno, la Biblia ya ha sido escrita. La última palabra en la palabra de Dios dice amén, así sea. Es un sello que se coloca, no se puede aumentar a la Biblia lo que ya ha sido escrita y no se puede quitar tampoco lo que ya se ha escrito. Inclusive hay versículos en la Biblia donde nosotros podemos leer que dice que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea, ellos colocaron ya los fundamentos, aquellos que para nosotros eran necesarios, para aquellas personas de ese tiempo y para las modernas también. Inclusive en primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 10, cuando Pablo está hablando con esta iglesia, les dice así: conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ese fundamento va a hablar la Biblia, que es el propio Jesucristo, su palabra. Entonces esos fundamentos no se pueden cambiar.
no se pueden alterar, ya están escritos y bueno, y ya no se añade ni se quita. En el libro de Apocalipsis también está así, nadie puede añadir y nadie puede quitar. Pastor Rico, vamos con un par de preguntas más y ahí acabamos. ¿Le parece? Vamos entonces. A ver. Una pregunta fácil. ¿Dónde están? Bueno, esa es una pregunta, no es tanto relacionado con el tema, pero dice así. ¿Es Cristo el único mediador e intercesor en el cielo? Es la pregunta. Si Cristo es el único intercesor, sí, ¿eso? sí. Ya. Bueno, tenemos que responder en base a lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero también hay otros versos. Hebreos capítulo 9, el verso, Hebreos 9, verso 15. Sí, dice así. Así que por eso es mediador, o sea, refiriéndose a Cristo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces la respuesta es, Jesucristo es el único mediador, porque solo Él fue asunto al cielo, y solo Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y solo Él puede abogar por nosotros, hombres, aquí en la tierra. Entonces, la respuesta es, solo Él puede interceder por nosotros delante de Dios. Claro, porque si Jesucristo, con todo el sacrificio que hizo, porque fue el único que pagó los pecados, nadie más, solamente Jesucristo, con todo este sacrificio, todas estas acciones, no sería entonces el único. Hay muchas preguntas que hacer. Entonces, ¿para qué Jesús muere? ¿Por qué entonces Jesús hace sacrificio? Si alguien más puede ser intermediario. Como leyó el pastor, el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. Y no es que nosotros estamos interpretando una parte de la Biblia, es que la Biblia dice textualmente eso. Juan 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces eso demuestra que Jesucristo es la única persona a quien nosotros tenemos que ir para llegar al Padre. Eso está clarísimo. Hay una pregunta más de nuestro hermano Joel. Dice la pregunta de Joel. Me gustaría saber qué es la fe en la Biblia, cómo entender la fe. No está tanto relacionado con nuestro tema. Yo te sugiero, mi querido Joel, que tú leas el capítulo 11 del libro de los Romanos. Apunta ahí. Capítulo 11 del libro de Romanos y tú vas a ver todo lo que la fe ha hecho en las personas y cómo se ha desarrollado. Pero vamos a dejar, sin embargo, que el pastor Eurico también dé una respuesta para esto. ¿Qué es la fe en la Biblia y cómo entender la fe? Yo creo que el texto más fácil e entendible está en Hebreos mismo, como has mencionado, Hebreos. ¿Qué es la fe? Bueno, fe, según Hebreos capítulo 11, menciona que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Tenemos la certeza de que Jesucristo fue asunto al cielo y viene a buscar su iglesia, viene a buscar un pueblo que está preparándose, que está esforzándose por vivir las Sagradas Escrituras, que cree y confía en lo que está escrito. Entonces la fe nos lleva a tener esperanza en base a las promesas de Jesucristo. Certeza de lo que se espera. Jesús viene a buscar su iglesia. Convicción de lo que no se ve. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Convicción de lo que no se ve. No podemos verlo, no podemos tocarlo, no podemos sentirlo. Pero por fe creemos que Él está con nosotros
que Él se hace presente. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Ahora es importante también nosotros entender eso, que la fe, esa fe, viene a la medida que nosotros leemos y alimentamos nuestro interior de la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces es importante eso, que la fe ela va creciendo y va tomando cuerpo y consistencia y va solidificándose a la medida que nosotros nos alimentamos de la verdad que es la palabra de Dios. Entonces, todo eso va tornando, teniendo significado para nosotros. Nuestra esperanza se torna más firme, más palpable. Las promesas de Dios se vuelven algo real en la vida de aquel que comienza a nutrirse de esa verdad. Eso se torna significante para la vida de aquellos que quieren conocer más a Dios. Entonces la fe va creciendo gradativamente. La fe, diría que la fe se construye, tiene que ser construida a partir de la verdad, es la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a mencionar Hebreos, como ya fue dicho, lea el libro de Hebreos, que habla mucho sobre la fe, sobre todo el capítulo 11, ¿no? Que menciona justamente esos elementos que la fe tiene, y la fe nos lleva a vivir una vida que agrada a Dios. Como dice Hebreos capítulo 11, verso 6, ¿no? El verso 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Nosotros cristianos esperamos la venida de Jesucristo, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve, como ya mencioné, de que Cristo está con nosotros, Él nos da de su Espíritu y nos capacita para vivir la verdad del Evangelio, de las buenas nuevas, ¿no? Amén. Y a través de esa fe que va creciendo, entendemos que todo lo que existe, el universo, como dice el verso 2, que a través de la fe entendemos que todo lo que existe, ¿no?, fue hecho de lo que no se ve. Entonces, a través de eso, nosotros todo comienza a tener significado y vamos a entender el propósito de Dios. Así que la fe es algo que debe ser alimentado a diario. A diario tenemos que alimentar nuestra fe de la palabra de Dios. Y así vamos creciendo espiritualmente. Amén, Pastor Eurico. Bueno, Pastor Eurico, amigos que nos están siguiendo por el Facebook, ha sido muy interesante hablar acerca de estas cosas. De repente hay cosas que han quedado al aire, algunos puntos que hemos debido de tocar, pero es que el tiempo es corto también y no podemos quedarnos 2 horas o 3 horas hablando de este tema porque resulta un poco cansado. Pero les vamos a dejar con agua en la boca para el siguiente martes, que vamos a estar también teniendo un tema muy bueno. Es un tanto polémico también y vamos a hablar... ni siquiera lo voy a decir ahorita, ya lo vamos a publicar más adelante. Y ha llegado el momento entonces, Pastor Eurico, de despedirnos, pero primero vamos a saludar a los que han estado con nosotros, siguiéndonos en este momento. Voy a leer, no se puede leer todos los comentarios, pero los que están acá, Jimena ha estado con nosotros, Ida Romero también haciendo las preguntas junto con Jimena, nuestra hermana Norma también ha estado también aquí con nosotros, siguiéndonos. ¿Quién más? Laura también. No todos los que están conectados llegan a mandar sus saludos, pero bueno, estamos saludando a los que nos están siguiendo y dejando sus comentarios. ¿Quién más ha dejado comentarios aquí? A ver, vamos a ver. Pastor Esdras también ha dejado sus comentarios ahí, su pregunta. Joel también, lo estamos mencionando. Vanessa Milagros también. La hermana Jesús Emperatriz también. Iglesia Brasil para Cristo. Isaura Parente. Un abrazo, Pastor Eurico. Le están mandando saludos a Pastor Eurico. ¿Quién más está aquí? A ver, que haya dejado su mensaje. José Amarildo dos Santos. Amarildo, él dice paz. Vanessa dice gracias, bendiciones. Debe ser la respuesta que hemos dado. Entonces no hay más comentarios aquí. Hay personas que están todavía siguiendo el mensaje. Pastor Eurico, sus palabras para despedirse, por favor. La bendición de Dios, la paz de Cristo
que excede todo entendimiento, guarde tus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Invitarles a que cada día nosotros podamos seguir nutriendo nuestra esperanza que está puesta en nuestro Salvador Jesucristo, que viene pronto a buscar su pueblo, y podamos vivir siempre todos el día de hoy como si Cristo viniera mañana, preparados en comunión con Él, porque tenemos evidencia clara de que en ese mundo tenemos las evidencias muy claras de que los hechos que contemplan nuestros ojos y todo lo que estamos viviendo es una previa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a todos ustedes, Pastor Antonio allá de Acre, Rio Branco, Pastor Oseas y otros pastores y otros hermanos que están ahí conectados y otros que quizás van a ver ese video después. Dios los bendiga muchísimo. Un saludo desde Táquina, aquí al sur de Perú. Dios los bendiga a todos en Cristo Jesús. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa, Diálogos, que cada semana vamos a tener un invitado nuevo. Para la semana que viene es el Pastor Esdras, con un tema bien fuerte, y yo les pido que se conecten también a las 6 de la tarde, martes 6 de la tarde estamos con el Pastor Esdras. Pastor Eurico, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por las respuestas, por la palabra. Ha sido un gusto tenerlo, estamos tan lejos, pero gracias a la tecnología estamos muy cerca. Que Dios bendiga también su vida, la iglesia Perú para Cristo allá en Tacna, su esposa, sus hijos. Saludos para todos allí. Queridos hermanos, amigos, gracias. Hasta la siguiente oportunidad. Mañana miércoles estamos transmitiendo porque es nuestro culto de oración. Vamos a tener una palabra y también después de esa oración. Y posiblemente el día jueves a las 6 vamos a tener también una transmisión con una hermana de Brasil, Rebeca se llama, es cantante, y vamos a hablar justamente acerca de la alabanza, de la adoración. Va a ser una transmisión también muy linda. Yo admiro bastante, soy su fan, me estoy declarando como fan de esta hermana Rebeca, que canta pero excelente. Me ha regalado un CD hace 5 o 6 años si no me equivoco, y desde ahí mi familia y yo somos fans de ella. Entonces vamos a avisarles también y esténse conectados. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana. Chao, hermanos.